Saludos. En esta lección vamos a ver algunos de los elementos más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de escribir tu cuento. Bueno, escribir un cuento, un relato, una novela, tiene un poco de complicación porque hay que tener en cuenta muchísimos elementos, muchísimas cosas que todas juntas construyen tu cuento. Pero a ti, que eres de los más jóvenes de este taller, te lo voy a resumir muchísimo y lo vamos a simplificar. Luego más adelante, cuando cojas un poquito de experiencia y de práctica, ya lo podremos ir complicando para que aprendas más cosas y que tus historias pues sean mucho más divertidas e interesantes, ¿vale? Pero fijaros, uno de los aspectos más importantes que se tiene que plantear un escritor es para quién escribe, si escribe para personas adultas o mayores, o para gente joven, o para niños pequeños. En tu caso va a ser muy sencillo. Escribe para ti, lo que a ti te gustaría leer. Olvídate de escribir para mayores o para pequeños o lo que tú quieras, solamente para gente de tu edad, es decir, como si te lo estuvieses escribiendo a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque así vas a utilizar el lenguaje habitual que tú utilizas cuando hablas con tus amigos, con tu vocabulario, el que comprendes, el que entiendes, y con tus expresiones normales y corrientes. Habla, escribe de forma sencilla, igual que hablas, ¿vale? No te compliques nada. Así que cuando te plantees escribir una historia, simplemente escribe como si te la estuvieses contando a ti mismo delante de un espejo. Fíjate, otro elemento es el género de la historia. El género es si es fantasía, miedo, ciencia ficción, comedia, una historia de misterio, de policías. Bueno, pues eso sería el género. Se pueden mezclar incluso géneros. Bueno, pues también estaría bien que antes de empezar tu historia tú pienses, voy a escribir una historia de misterio, porque va a buscar, tu protagonista va a buscar pistas para descubrir un tesoro que está perdido y por ahí. Entonces es una historia de aventuras, pero también de misterios, ¿vale? El tono de la historia que ves aquí encima de mi cabeza, que pone el tono de la historia. El tono es si tu historia está escrita en un tono alegre, en un tono triste, en un tono positivo, en un tono optimista, es decir, que se vean las cosas de forma positiva, en un tono gracioso, en un tono neutro es que es como que no transmite emociones, simplemente da informaciones, pero no transmite ni alegría, ni tristeza, ni nada. Bueno, yo te recomiendo que para estos primeros cuentos utilices un tono alegre, divertido, gracioso, optimista, positivo, y va a ser lo más sencillo y lo más sano para ti ahora mismo, que utilices este tipo de tono para tus historias, ¿vale? El conflicto principal. El conflicto es ese problema que ocurre que hace que tu historia empiece a funcionar. Es decir, que tus héroes, tus protagonistas, se lancen a la aventura, empiecen a intentar resolver eso. ¿Te acuerdas de la técnica del qué pasaría si? ¿Qué pasaría si llegas a tu casa y está del revés? ¿O qué pasaría si a tu casa le salen patas y salen corriendo? Vale, pues bueno, ese sería el conflicto. El conflicto es que a tu casa le han salido patas y se ha escapado corriendo. Es un problema que tienes que resolver. ¿Cómo solucionas esto? ¿O cómo te adaptas a esa situación nueva que ha ocurrido? ¿Vale? Pues eso sería el conflicto. Es la cosa extraordinaria, la cosa rara, la cosa importante que ha ocurrido para que los personajes tengan que actuar, ¿vale? Evidentemente, otro elemento para tu cuento son los personajes. Sin personajes, no te voy a decir que sería imposible, porque nada es imposible, pero sí que es verdad que sin personajes sería muy complicado tener una buena historia. Así que los personajes tienen que ser interesantes, ya seas tú mismo
o ya sean unos personajes que te inventes, pero tienes que intentar que esos personajes sean interesantes. Y en tu caso, utiliza poquitos, porque manejar muchos personajes es complicado, es difícil, ¿eh? O sea, personajes para tus cuentos tiene que ser el protagonista, si quieres un malo o un villano, y además, si quieres, pues un acompañante del bueno o un acompañante del villano. Es decir, como mucho 2, 3 personajes, no más, porque luego ya te digo que es muy complicado manejarlos todos, ¿eh? El mundo donde ocurre todo. Bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿En tu ciudad? ¿En tu edificio? ¿En tu urbanización? ¿O ocurre tu cuento en un mundo que te inventes? ¿O empieza en tu mundo habitual, en tu mundo normal, y luego se van a un mundo especial de fantasía donde todo ocurre, las cosas más importantes del cuento ocurren? Bueno, pues todo eso es otro elemento que tienes que tener en cuenta cuando vayas a escribir tu cuento. El narrador de la historia. ¿Qué es el narrador? El narrador es el que cuenta la historia, es decir, los personajes cuando hablan, dicen, hola Pepito, hola Juanito, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues eso lo están contando los personajes porque están hablando entre ellos. Los que lo cuentan son los personajes. Pero si en medio hay un texto que dice, mira, dice un personaje, hola Pepito, y en medio hay un texto que dice, pues Pepito se sobresaltó porque no esperaba que nadie le saludase y miró hacia atrás y se alegró muchísimo cuando vio a Juanito. Vale, pues todo esto que te acabo de contar, eso lo cuenta el narrador. El narrador de la historia es importante. Veremos más adelante que hay diferentes tipos de narradores y depende del tipo de narrador que tú utilices, tendrás que contar las cosas de una forma o de otra. Y también tenemos que saber lo que es el argumento. El argumento es lo que pasa en tu historia. Si tú escribes un cuento y de repente voy yo y te digo, oye, explícame de qué va tu cuento. Pues, y tú me empiezas a decir, pues mira, mi cuento va de esto, ocurre esto, pasa esto, se complica de esta forma, al protagonista le duele la cabeza, no sé qué, no sé cuánto, y al final acaba así. Bueno, pues todo eso que tú me has contado, ese resumen de la historia, es el argumento. El argumento es algo que es solo para ti, porque en el argumento tienes que destacar todas las cosas importantes que ocurren en el cuento, incluyendo el final. Tú imagínate que vas a escribir un cuento y quieres regalárselo a tus padres, y antes de que lo acabes, tus padres te preguntan, oye, ¿de qué va? Y tú les cuentas el argumento. Pues entonces ya no va a tener gracia porque ya van a saber cómo finaliza el cuento y cómo finaliza todo. Entonces no debes contar el argumento es solo para ti. Es un guión para que tú puedas escribir el cuento.